Mis padres gastaron $5,000 en un investigador privado para encontrarme después de 15 años de haberme abandonado, y lo único que hice fue cerrarles la puerta en la cara. No me arrepiento de nada. Verán, cuando tenía 19 años, mi familia me desheredó y me borró de sus vidas por algo que ni siquiera fue mi culpa. Pasé 15 años construyendo una vida desde cero, cambiando mi nombre, mi número y bloqueando cada rastro de mi existencia en Internet. Pensé que por fin era libre de su toxicidad. Pero hace 2 semanas escuché un golpe en mi puerta y ahí estaban, mirándome como si nada hubiera pasado. Mi madre tuvo el descaro de decir que parecía que finalmente había aprendido mi lección. ¿Lección? La única lección que aprendí es que mi propia sangre me dejaría morir en la calle por un error administrativo. Les dije que se largaran y que no volvieran nunca. Para que entiendan por qué soy tan frío, tengo que contarles lo que pasó hace 15 años. Mi identidad fue robada en otro estado y eso causó que suspendieran mi licencia de conducir en todo el país. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. En ese momento, mi empresa estaba quebrando y yo apenas tenía para pagar la renta. Intenté arreglar todo, pero terminé arrestado y pasé 2 semanas en la cárcel por unas multas que no pude pagar a tiempo. Fue horrible, pero lo peor vino después. En lugar de apoyarme, mi familia decidió que yo era una vergüenza para el apellido. Me repudiaron por completo. Me quedé solo, sin nadie a quien llamar. La única razón por la que no terminé en la calle fue porque mi trabajo como freelance me mantuvo a flote mientras limpiaba mi nombre legalmente. Lo que más me duele es que nunca les importó la verdad. No les importó que yo fuera la víctima de un robo de identidad. Para ellos, el hecho de que su hijo estuviera en una celda era una mancha imperdonable en su perfecta reputación. Me trataron como a un criminal peligroso cuando solo era un chico asustado tratando de sobrevivir. Pasé los siguientes 6 meses luchando solo para recuperar mi licencia y mi dignidad. En ese tiempo, decidí que si mi familia me odiaba tanto, yo no los necesitaba para nada. 1 año después, cambié mi apellido legalmente por el de una prima lejana que fue la única que me ayudó. Cambié mi teléfono, mi correo y desaparecí. Me gradué de la universidad, conseguí una carrera estable en el área de salud y por primera vez en mi vida era realmente feliz y estaba en paz. Entonces, tras 15 años de silencio absoluto, aparecen en mi casa. Cuando les pregunté qué hacían ahí, mi madre respondió con total naturalidad que habían pagado una fortuna a un detective para rastrearme por Facebook. Me dijo que, viendo dónde vivía ahora, era obvio que había tenido éxito y que ya era hora de volver a la familia. Me sentí asqueado. Me hablaban como si mi éxito fuera gracias a su castigo cruel. Les cerré la puerta y me fui a la cama, pero ellos se quedaron afuera golpeando y exigiendo que los dejaran entrar. Durante los días siguientes empezaron a acosarme. Me seguían al trabajo, me esperaban en la estación del tren y me gritaban en público para que los escuchara. Era una pesadilla. Sentía que estaban invadiendo el único lugar seguro que me quedaba en este mundo. Incluso intenté burlarme de ellos para que me dejaran en paz. Salía con un amigo a lugares caros o tiendas extrañas solo para verlos seguirnos desde lejos como sombras patéticas, pero no se rendían. Finalmente, acepté verlos en un parque frente a mi departamento solo para que se detuvieran. Les dije que yo era su juez y su jurado, y que esta sería la única oportunidad que tendrían para hablar. Su excusa fue ridícula. Dijeron que yo había arruinado el nombre de la familia y que desheredarme era la única forma de arreglar las cosas en ese entonces. Pero que ahora, como la familia había crecido con nuevos sobrinos y cuñados, era el momento de perdonarme. Me hablaban como si ellos fueran los generosos por dejarme volver, después de haberme tirado a la basura como si no fuera nada. En ese momento sentí que el corazón me iba a estallar. Les grité que yo no conocía a ninguna de esas personas y que no me importaban sus nuevos nietos. Les recordé que hice todo solo, sin un solo centavo o palabra de aliento de su parte. Les dije que el apellido que ahora llevo no es el de mi padre, sino el de mi prima Jean, la única persona real en mi vida. Mi padre se quedó callado, pero mi madre seguía insistiendo en que yo debía ser una mejor persona ahora.
Les advertí que si volvían a acercarse a mi casa o a seguirme, llamaría a la policía para que los arrestaran por acoso. Me di la vuelta y regresé a mi casa temblando de rabia. Pasé horas llorando, no por tristeza, sino por la impotencia de que pensaran que podían comprar mi perdón con una visita inesperada. Esa noche llegó mi prima Jean con pizza y vino. Ella ha sido mi roca durante todos estos años. Cuando le conté lo que había pasado, se puso furiosa. Me dijo que era hora de que supiera la verdad sobre los pilares de la comunidad que mis padres pretenden ser. Resulta que toda esa historia del apellido importante y la reputación familiar es una mentira absoluta. Mi madre nació en una familia con dinero, pero mi padre era un don nadie que se aprovechó de sus conexiones toda la vida. Lo más impactante fue enterarme de que cuando yo nací, ellos estaban separados. Mi madre me ocultó de mi padre y me registró originalmente con el apellido de mi abuela porque mis abuelos lo odiaban. Él nunca fue el hombre respetable que finge ser, solo un oportunista que ahora quiere colgarse de mis logros. Jan me explicó que mis abuelos, si estuvieran vivos, habrían estado de mi lado desde el primer día. Ellos nunca habrían aceptado que me echaran por un problema legal menor. Toda esa presión por el honor familiar fue algo que mi padre inventó para controlar a mi madre y mantener una imagen falsa. Ahora entiendo por qué mi madre se sentía tan culpable, pero no hacía nada. Todo en mi infancia fue una fachada. Al saber esto, mi deseo de verlos desapareció por completo. No son solo personas crueles, son hipócritas que jugaron con mi vida por una reputación que ni siquiera les pertenecía. He decidido que no habrá una segunda oportunidad. No me importa si hay niños que no conozco o si mis hermanos preguntan por mí. Para mí, ellos murieron el día que me dejaron solo en esa celda. Desde esa última confrontación, no he vuelto a saber de ellos, aunque sigo alerta cada vez que alguien golpea mi puerta. Algunos amigos dicen que fui demasiado lejos y que debería conocer a mis sobrinos, porque los niños no tienen la culpa de los errores de los adultos. Pero, sinceramente, no puedo ver a esos niños sin recordar el desprecio en los ojos de mis padres. Siento que si los dejo entrar ahora, solo estaré permitiendo que el ciclo de manipulación continúe. He trabajado demasiado duro para sanar y no voy a dejar que su toxicidad arruine mi paz otra vez. Prefiero ser el tío ausente que un peón en sus juegos de poder. Ahora les pregunto a ustedes, ¿soy el malo por negarme a conocer a mi nueva familia después de 15 años de abandono total?